Hola, soy Manuel Aragonés y bienvenido al curso de AppSheet de cero a experto, lección 4. Estás viendo un extracto de lo que vamos a hacer hoy en la clase y te garantizo que va a ser muy interesante. Primero que nada, te quiero animar a que te suscribas a mi canal y que consultes tus dudas y a que me hagas comentarios en este vídeo para así yo saber que les está gustando el curso, si están teniendo alguna dificultad, algunas sugerencias sobre lo que quieren aprender y todo lo que quieran en los comentarios aquí en YouTube. Bueno, lo primero que les voy a decir en esta lección es que definitivamente he abandonado el sistema de bases de datos nativas de AppSheet de momento porque veo que está en fase de prueba y veo que el servicio de soporte de AppSheet no me terminó de solucionar el problema que tenía con la tabla de préstamos. Entonces, como teníamos la tabla también creada con las bases de datos de Google Sheets, en Google Drive, pues he decidido que voy a continuar el curso con este sistema y entonces vamos a seguir viendo lo que empezamos a ver en la lección anterior, que era el editor. Recuerden que les dije que en esta marquita, si pinchábamos aquí en este botoncito que pone Switch to the Legacy Editor, volvemos al editor clásico de AppSheet. Vale, este sistema todavía se puede trabajar. En principio se supone que en tiempo desaparecerá, entonces lo que yo recomiendo es que sigamos utilizando ya el nuevo sistema, el nuevo editor, el editor mejorado, para acostumbrarnos a la forma nueva de trabajar. Básicamente lo que teníamos en el anterior editor era el menú UX, que ya no está, sino ahora se llama menú App, y el resto más o menos era muy parecido, lo que pasa es que tenía las cosas en sitios diferentes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con el mismo sistema nuevo que hemos empezado el curso y así no nos vamos a liar, porque si empezamos a ver las cosas por los dos sitios, pues al final va a ser un lío en la cabeza. Bueno, quedamos viendo el menú Data y recuerden que habíamos visto todas las opciones de las tablas y si nos vamos al menú App, pues como ya hemos visto en algunas de las prácticas que hemos hecho en este curso, en el menú App es donde vamos a configurar las vistas. Recuerden que las vistas tenemos las que están en la parte inferior, es decir, las Primary Views, que serían las que se van a colocar en la parte de aquí debajo de la barra de estado de la aplicación. Luego tenemos el menú este que se suele llamar de hamburguesa, o que es un menú lateral que tenemos, donde también podemos colocar las vistas de los formularios. Es decir, lo podemos poner aquí debajo o lo podemos poner en la parte de aquí del menú, según donde queramos que esté nosotros en la aplicación. Y recuerden que habíamos visto que en las vistas eso lo configuramos aquí. Si nosotros le ponemos menú, pues esta vista nos va a aparecer en el menú. Y tengan en cuenta, eso sí, que muchas veces para que hagan las acciones o las cosas que configuramos en el editor, muchas veces hay que guardar para que se produzcan los cambios, porque muchas veces nosotros hacemos alguna configuración y vemos que no cambia y nos ponemos nerviosos y resulta que el problema es que no le hemos dado a guardar y que no ha actualizado. Recuerden, Primary Views, el menú, la vista del menú, y luego tenemos dentro de la parte de esta de Position pues varias posibilidades, que todas estas serían en la parte de debajo de aquí de la barra de estado, y luego ya menú sería en el menú, y si le ponemos como tipo ref significa que no va a salir ni aquí ni en el menú, es decir, no va a salir a no ser que le hagamos referencia desde otro sitio o desde una acción o lo que sea. Pero también lo que tendríamos que tener en cuenta es el tipo de formulario o el tipo de vista, que recuerden que lo podríamos poner como tipo calendario, como tipo deck, que es lo que hemos elegido, es como si fuera así una especie de, como de base de datos, tipo tabla, hay diferentes tipos, gallery, que te aparecerían como así como con fotos, detalles, map, gráfico, que ahora veremos cómo configuramos un gráfico también, un dashboard,
formulario, si queremos que solo aparezca el formulario, onboarding, que es como una especie de deslizable, y card, que son como unas tarjetas. A veces hay que darle a actualizar para que se vean los cambios, porque a veces se queda un poco back. Este sería el tipo tarjeta. Entonces depende del tipo de vista. Nosotros hemos elegido para esta base de datos y para esta aplicación el tipo deck, que sería esto, ¿vale? Vamos a poner lo que al final vamos a ponerlo en aquí para que aparezca, porque al final lo habíamos quitado. Tenemos también la posibilidad de ordenar por uno de los campos, pues por el título, por el autor, etcétera. Podemos ordenar por varios campos. En este caso, como tenemos pocos elementos, pues prácticamente no se nota, pero si tuviéramos muchos elementos y quisiéramos ordenar, pues sería algo interesante. Luego también podemos agrupar por ejemplo, vamos a poner en este caso, pues no podemos agrupar por nada, porque si tuviéramos, por ejemplo, muchos libros de un mismo autor, o de una misma editorial, o de una misma fecha, pues podríamos hacer como agrupaciones. Por ejemplo, de autor, si agrupamos por el autor, pues resulta que solo nos sale uno por cada, pero si hubieran más libros, estaría bien que salieran varios libros del mismo autor. Entonces esto también nos puede venir bien a la hora de colocar los elementos, y luego si lo quitamos, pues ya no aparecerían. También tenemos otras opciones como para configurar lo que aparece aquí en las listas. Por ejemplo, main image, puedo poner la imagen que quiero que aparezca primeramente. Luego el primary header sería el titulito que aparece aquí, que él normalmente ahora lo tiene automático, pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, que aparezca el autor arriba, pues aparecería el autor. Si le ponemos que aparezca el título, pues nos va a aparecer el título. Y luego si no queremos que nos aparezca el ISBN, por ejemplo, le podemos poner el autor y ya nos aparecería así. Todas estas columnas podemos configurar todo este tipo de cosas. También, bueno, hay varias opciones. Podemos en redondo, la imagen completa, una imagen cuadrada. La verdad que hay muchas cosas que podemos hacer en un formulario. También el action bar, que sería estos botones, ¿ven? Estos botoncitos que aparecen por aquí. Y luego también acciones. Tenemos la de añadir, pero podríamos eliminar, etcétera. En este caso vamos a poner las que nos pone por el sistema directamente. Y esto sería lo que podemos hacer en la parte de las vistas. Tengan en cuenta que esto es una característica también que ha aparecido ahora. Cuando nosotros le hacemos una vista nueva, pues antes no se podían hacer los slices o los filtros desde la vista, sino tenías que irte a la tabla. Entonces aquí lo que han hecho ahora en el editor nuevo es que nos han configurado aquí filtros que podemos hacer, y luego si no es ninguno de estos filtros que te aconseja o sugiere, puedes darle a crear un nuevo filtro, un nuevo slice, y configurarte todo el tema de los filtros. Esto, como tiene bastante miga, lo vamos a dejar para más adelante. Hoy vamos a ver una cosa que es bastante interesante también, que es el tema de los gráficos y el tema de las operaciones entre las diferentes columnas. Bueno, pues para seguir viendo lo que es el editor, tenemos el botón Action o Acciones. Aquí podemos configurar acciones del tipo un botón que agregue filas de una tabla a otra tabla, que elimine filas, que añada filas, que cree diferentes cosas. Y luego la pestaña de Automation. Todas estas cosas las veremos en su momento de forma profunda, entonces no se preocupen. En Automation es donde creamos los bots, que son cosas automáticas, acciones, eventos automáticos que nos permitirán
mandar correos electrónicos, generar ficheros PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Luego por aquí tenemos el botón donde vemos cuando nos da algún error o algún aviso la aplicación, Errors and Warnings. IntelliGens es una cosa bastante avanzada ya, que es para crear modelos predictivos, que en su momento veremos algo, pero es algo que rara vez vamos a hacer, a no ser que ya estemos muy avanzados. La pestaña de seguridad, que es el tema de los usuarios, que también lo veremos en profundidad. Y la pestaña Settings, que es donde vamos a configurar los colores de la aplicación, los logotipos, y donde vamos a configurar las carpetas, que ya esto veremos cómo se configura todo esto. Y básicamente sería esto. Luego tenemos Manage, que también es como una especie de... tiene relación con el botón este de Not Deployed. En Manage lo que vamos a hacer es activar ya la aplicación diciéndole que no es un prototipo, es decir, que no está que no se está todavía fabricando, sino que ya está terminada. Y recuerden que les había dicho que esto conlleva el tener una cuenta de pago, un plan de pago de AppCheat. Y también aquí podríamos configurar la forma de pasarle la aplicación a otra persona, transferírsela, etcétera. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es cómo hacer este tipo de gráficos y cómo verlos todos en una misma vista, ya sea en vista móvil, que sería uno debajo del otro, o en vista de un poco más grande de tablet, pues tenemos los tres tipos de gráficos. En este caso, para poder hacer el gráfico de suma de importes por usuario, hemos creado una columna virtual con un cálculo, de forma que en el mismo ejercicio, en la misma práctica, vamos a ver dos características bastante interesantes de AppCheat. Por un lado, los gráficos y el hacer un dashboard, y también cómo hacer una columna virtual. Así que vamos a ello. Bueno, para comenzar vamos a echar un vistazo a nuestra base de datos para ver cómo había quedado. Tenemos la tabla de usuarios con todos los usuarios registrados, la tabla de libros con todos los libros registrados y la tabla de préstamos con los préstamos registrados. Lo que queremos hacer es crear en la tabla préstamos una columna virtual, es decir, añadir una columna más, pero que no va a estar en la base de datos, sino va a existir solamente de forma virtual. Para ello tenemos que pinchar aquí en añadir virtual column, pinchamos ahí y simplemente tendríamos que ponerle el nombre, que le vamos a poner importe, y en donde dice app fórmula, aquí vamos a escribir una fórmula. Las fórmulas en AppCheat se componen de dos elementos principalmente: operaciones entre las columnas de las tablas, es decir, hacemos operaciones entre los valores que están en las columnas de nuestras tablas de nuestra base de datos. Por ejemplo, cantidad por precio, el valor de la columna cantidad por el valor de la columna precio. Fecha 1 menos fecha 2 sería el valor de la columna fecha 1 menos el valor de la columna fecha 2. En este caso, cada operación nos va a devolver un tipo de datos. En la primera operación, cantidad por precio, el valor que devuelve es un número o un importe de tipo price. En el caso de la fecha 1 menos fecha 2, lo que nos devuelve es un valor de duración. El otro elemento que utilizamos en la fórmula de AppCheat son las funciones. Estas recogen un dato, lo procesan y nos devuelven otro dato. En el caso de la función hour, que es la que vamos a utilizar en esta fórmula, recibe un valor de duración y nos devuelve el dato en horas. Lo que nos devuelve es un dato numérico.
Bueno, lo primero que vamos a escribir en nuestra fórmula es fecha. Al escribir fecha, fíjense que esto que nos aparece aquí es la extensión de Chrome Toolbox AppSheet. Cuando vamos a hacer alguna fórmula nos ayuda indicándonos el nombre de las tablas. En este caso yo quiero hacer el campo fecha de entrega y ya me dice aquí fecha de entrega de la tabla préstamos. Entonces si yo pincho aquí ya me cogería esto. Fecha de entrega es la fecha de la devolución del libro, menos, y aquí tendríamos que poner fecha, que es la fecha del préstamo, que sería de la tabla préstamos, pinchamos en fecha. Entonces, para que esto funcione bien, tenemos que poner los nombres de los campos entre corchetes. Entonces le estamos diciendo que lo que queremos hacer es la columna fecha de entrega, que es la fecha en cuando se devolvió el libro, menos la fecha en que se prestó el libro. Y fíjense que aquí AppSheet nos hace una validación y nos dice el valor de la columna fecha de entrega menos el valor de la columna fecha. Entonces si nosotros le damos aquí a Save, a guardar, pues lo que nos resulta es un campo, o sea, una columna virtual, y nos la pone de tipo duration, es decir, duración. ¿Por qué? Porque cuando restamos una fecha a otra, pues lo que nos va a dar es un dato de tipo duración, que es como horas, minutos y segundos. Entonces nosotros, para poder utilizar el dato, tenemos que pasarlo a número de horas. Entonces para eso nos venimos aquí y a esto le vamos a pasar la función OR. ¿Ven? Como Toolbox de AppSheet ya nos completa aquí la función OR. Entonces pinchamos ahí y la función OR tiene que englobar la operación esta que habíamos hecho con las columnas. Vale, lo que nos está diciendo aquí es que la expresión es válida, pero nos da como resultado un tipo número. Vale, y nosotros teníamos puesto en el campo un tipo duración. Entonces lo que tenemos que hacer es darle a Save y ahora aquí le ponemos tipo número. Todo esto lo estoy haciendo para que vean de dónde sale cada cosa. Entonces esto nos va a devolver el número de horas que hay en el resultado de esta operación, que nos lo devuelve como duración, y entonces después tenemos que dividir entre 24. ¿Para qué? Para que nos devuelva los días que hay en estas horas. Y luego todo esto lo tenemos que multiplicar por 1,50, que es el precio diario del préstamo del libro. Es decir, esto es lo que nos va a dar. Ahora, si guardamos aquí para que actualice, es un valor, nos está dando de tipo numérico, pero sí, ahora le cambiamos a tipo price. Ahora ya aquí ya nos estaría dando el valor de tipo price, el valor en moneda, que podemos, el tipo price también lo podemos cambiar la moneda y ponerle, por ejemplo, euro, que es el que usaríamos aquí en España. Con lo cual la operación que nos está haciendo es desde el día 6 hasta el día 10, son 4 días, y lo multiplica por 1,50 y da un resultado de 6 euros o 6 dólares o 6 de lo que sea. Y entonces me va a devolver este dato. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es irnos a las vistas y vamos a crear una nueva vista aquí en el menú App. Vale, vamos a darle a New View, vamos a ponerle como nombre suma importe de la tabla préstamos. Le vamos a decir que sea de tipo gráfico, este que pone chart, lo vamos a poner en el menú
para que aparezca en la parte esta de aquí, en la parte del menú, y que no nos aparezca en la parte de abajo. Vamos a elegir el tipo histogram de tipo de gráfico, y aquí en donde dice Group Aggregate le vamos a poner Sum Importe. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es la suma de los importes, y en Chart Columns le decimos que es por usuario. De esta forma nos sale cada usuario lo que ha gastado en préstamos de libro. También podemos cambiarle el color de estos de las columnas dándole aquí en Chart Colors, y podemos ponerle el color de las columnas que queramos, si queremos verde o como lo queramos. En este caso lo tenemos en la vista de celular o móvil, pero si lo ponemos en la vista de tablet lo podemos ver más grande, pero en este caso lo dejamos así. El resto lo que tendríamos que hacer ahora es simplemente, ya lo tendríamos guardado, suma de importe. Bueno, ahora vamos a ir a crear otra vista. Le vamos a poner préstamos por usuario de la tabla préstamos, tipo chart, en el menú, igual que antes, pero ahora vamos a elegir este tipo de gráfico, que es un gráfico de redondo, Aggregate Donut Chart. En la operación le vamos a decir que nos cuente, y le vamos a añadir los usuarios. Vale, entonces él lo que nos va a hacer es hacernos un gráfico de por colores, que también le podemos cambiar. También le podemos cambiar los colores. Podemos poner varios colores, el que más nos guste. ¿Vale? Y en este caso lo que nos diría es el número de préstamos que tiene cada usuario. En este caso hay un usuario que tiene 3 préstamos y otro que tiene 2 que tienen un préstamo. Y esto ya tendríamos que guardarlo igualmente. Y ahora vamos a crear la última vista y le vamos a nombrar como préstamos por libro. Vamos a elegir la tabla préstamo de nuevo, tipo chart, menú, y en este caso le vamos a poner otra vez histogram. Le vamos a poner que nos cuente en esto que pone Group Aggregate, que es la operación, y luego en la columna que queremos que nos cuente, pues le vamos a poner por libro. Y entonces nos va a hacer un recuento de las veces que se han alquilado o prestado cada libro. Y también aquí le podemos cambiar el color. El color como queramos nosotros. Y ya tendríamos las 3 vistas. A este le vamos a poner préstamos por libro. Tenemos préstamos por libro, que no sé por qué se me empeñan que le ponga el 2, será porque antes cuando estaba probando, pues le puse el mismo nombre. Entonces, bueno, vamos a poner por libros y así ya nos deja tranquilo. Vale, entonces tenemos 3 vistas que son gráficos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar una última vista y le vamos a poner dashboard. Dashboard es como una unión de todas las tablas, ¿vale? Entonces vamos a ponerle una tabla préstamos por ponerle una, pero aquí en el tipo de vista le vamos a poner dashboard. Vale, lo vamos a poner también que aparezca en el menú. Y ahora aquí en View Entries, el tipo de este dashboard te permite agrupar varias vistas. Entonces aquí le vamos dando las que queremos. En este caso sería préstamos por usuario,
préstamos por libro y suma importe, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es que tenemos aquí la vista dashboard, que engloba a estas tres más. Estas tres están dentro de esta. Y lo que vamos a hacer para que quede todo mejor es a las vistas de los gráficos le vamos a poner tipo ref, porque así no nos van a salir en el menú. Le vamos a poner tipo ref a las vistas de los gráficos, con lo cual nos salen ya, no nos van a salir en el menú. En el menú las únicas que nos van a salir es el dashboard. Entonces cuando pinchemos en dashboard nos va a salir todas las vistas. Bueno, y aquí hemos tenido un pequeño error porque en la pestaña, en la vista dashboard hemos puesto préstamos por libro y es préstamos por libros, porque realmente aquí hay una vista que se ha creado seguramente haciendo las pruebas o haciendo el ejercicio. La voy a eliminar y así ya tenemos todo bien. Libros, préstamos y usuarios, que son las tablas, el menú dashboard, las vistas de los gráficos y el resto. Tendremos aquí el dashboard, que tenemos los diferentes gráficos todos en uno. Que si nos vamos aquí a la vista de tablet, pues podemos ver todos los gráficos juntos así en esta vista que es un poquito más amplia. Y si nos vamos a la de celular, pues lo veríamos uno debajo del otro. Bueno, pues este ha sido el final de la lección de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden de hacerme comentarios y suscribirse.